Un día te levantas en África y esto es lo que ves por la ventana. Impresionante, esta persona mientras estaba tomando su café se dio cuenta que un león lo estaba esperando muy enojado. Vean ustedes, fácilmente podría atravesar esa ventana sin problemas. Tranquilamente se prepara un té mientras espera que el león se vaya. Pero miren, el león ahí está listo esperando. Un soldado ucraniano se encuentra con estos turones jaspeados que, bueno, están en peligro de extinción, por cierto. Y bueno, mientras están ahí en pleno conflicto, en plena guerra, se pudo observar estos pequeñitos turones. Nunca los había visto, ¿eh? Una zona de Rostov fue evacuada, evidentemente, por estos incendios. Vean la técnica que este pescador avienta una red. Impresionante, vean cómo se expande, increíble. Esta persona en Florida también estaba pescando, pero vean ustedes, el cocodrilo lo empieza a seguir. Él se da cuenta y tiene que correr. Por suerte no le pasa nada. Impresionante la cantidad de agua que sale de este dique allá en Chile. Impresionante, vean ustedes. Aparece esta figura, una especie de cilindro sobre la ciudad de Miaoli en Taiwán. No sé de qué se trata, si es un efecto óptico, si es un cilindro, qué es lo que está flotando sobre esa zona de Taiwán. Grabado, por cierto, por Chen Xinjin. Estos perritos que están haciendo un juego bastante complejo, bastante interesante, sobre todo para perros, y demás, como que no es muy común verlos así, pero bueno, increíble, vean ustedes, ya uno ya se cansó. Pero así como hay orcas que han estado atacando barcos, esta orca llega y pide ayuda a unas personas, se queda ahí, avienta burbujas, hace como que varias señales, se dan cuenta que necesitaba ayuda, así que deciden seguir a esta orca y resulta que más adelante había una orca que estaba enredada en una red. Así que pues bueno, ya que digamos dan como vueltas sobre la roca o sobre la orca, entonces es cuando ahí cortan la red donde está enredada. Vean ustedes, ahí está. Y ya que la liberan, le dan varias vueltas las orcas a esta lancha, no sé si como en agradecimiento, por así decirlo, y después se van. Impresionante ráfagas de viento al momento de zarpar de Puerto Cañaveral en Florida, Estados Unidos, por parte de un crucero. Era tan fuerte los vientos que a varias personas se las llevó arrastrando. Por suerte no les pasó nada. Pero vean ustedes, ahí está la gente. O sea, las sillas y todo salen volando. Impresionante. Y esta ya la habíamos visto hace unos días, pero aquí no lo había mostrado. Y es que alguien ya se tatuó al submarino Titán, este submarino que hizo historia por todo el escándalo que generó este lamentable implosión. También les comentaba de este impresionante hotel submarino, un hotel que está bajo el agua, como pueden observar, y que cuesta cada noche $1,000,000, el equivalente a $50,000. Básicamente es como la casa de Bob Esponja. Vean ustedes los lavabos, pues increíble. Se ve al ministro Shoigu sobre un helicóptero haciendo algunas vueltas, también mostrando que el ministro de Defensa continúa en el poder, a pesar del supuesto acuerdo entre Putin y el grupo Wagner. Vean ustedes este ovni. Bueno, realmente no es un ovni, pero tiene forma de tal. Es un dron bastante grande que va tripulado por una persona, por cierto, en China. Este ovni fue presentado por la empresa Shenzhen UFO Technology, que inventó este dron volador en forma de un objeto volador no identificado u ovni. Este puede volar solamente 15 minutos y va muy lento, va a una velocidad de 50 kilómetros por hora a una altitud máxima de 200 metros. Lo quieren utilizar con fines turísticos, veremos si les funciona, pero al menos sí que va a sacar de onda a mucha gente, aunque eso sí, hace un ruidazo, ¿no? Porque son creo que 7 los abanicos que tiene por ahí. Debido al calor, bueno, está faltando hielo en ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y esta imagen se captó en Guadalajara. Una persona llevaba toda esa cantidad de hielo. Impresionante, pues ya sabemos quién se la está llevando. También reportan a estos ucranianos que están salvándoles y dándoles de comer a unos búhos que se encontraron abandonados en un nido. Vean ustedes a los búhos bastante bonitos, algo asustados, obviamente nerviosos, y esperando a que su mamá les lleve comida.
Chéquense este extraño caminado de estos monos y vean la mirada. Increíble, miren, ahí está. La forma de saltar, muy curiosa, forma de avanzar. Bueno, no son dije monos, son lemures. Estos son lemures. Increíble, verlos así parecieran monitos, pero no, son lemures. Dicen que tienen cara de zorro, pero cuerpo de monos, por sus extremidades traseras y largas, y por eso mucha gente los confundimos con monos. En los Emiratos Árabes Unidos aparece este enorme edificio, Ahman, el cual está incendiándose. Esto el día de hoy, hace unos momentos. Más tarde les daremos más información de lo que pasó en este edificio. Se encontraron en una estación de gasolina a Volodymyr Zelensky unos soldados que estaban por ahí, estaban comprando unas cosas y obviamente pues empezaron a aprovechar para tomarse la clásica selfie, la clásica foto. Ahí está tomando fotos, selfie, video, etcétera. Bueno, pues ahí está un poco la imagen de Zelensky en estos tiempos de conflicto. ¿Es en serio esto? Vean el tamaño de sandías, impresionante, aparte sin semilla, o sea, increíble. Bueno, no, nunca he visto algo así en mi vida, impresionante. Vean este carro, por favor, no me digan, no, qué cosa, o sea, parece que está bajo la calle. Impresionante, el carro dicen más bajo del mundo. Armagedón es el que graba esta imagen. Bueno, y el volcán Mayón, el volcán Merapi, varios volcanes en el Pacífico andan activos. Este es el Merapi, pero también el Mayón y otros más andan muy activos recientemente. Esto, bueno, hay que estar nada más simplemente muy atentos y seguir observando. Esta imagen fue el día de ayer. Bueno, inundaciones que se reportan en Chile, por cierto, así que también atentos con eso. En el Licantén de Curicó, en la región de Maule, se han estado detectando estas imágenes debido a las lluvias de los temporales que ha habido en el centro y sur de Chile. Vamos a ver de qué trata esto. Esta imagen no la he visto, me la pasó Astrid hace unos momentos. ¿Qué será? ¿Es agua? ¿Es sangre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no sé, pero vean ustedes la cantidad. ¡Son pirañas! Ya vi. Son pirañas, o sea, qué impresionante. Yo pensé que eso era como un mito de las películas. Se vuelven locas. Vean ustedes, no te puedes caer ahí con una herida. Y no sé si herida también, que pase algo, no sé. Pero bueno, impresionante. Pues no sé si el perro más cool, pero sí de los más cool que he visto. Con sus guantecillos, sus lentes y toda la actitud. Vean ustedes nomás, perrito cool. Pero más cool este vendedor de frutas o de algo así. Que vean ustedes qué manera de bajar las escaleras. Sí, miren nomás, equilibrio al 100%. No sé qué trata esto. A ver, dice, cuando ya te vale la vida, dice Iztapabeño. ¡Ah, cañón! Se pasó de lanza. O sea, en plena carrera. Y caminó sin voltear a los lados. Sí, miren nada más. Ah, no, sí volteó, pero le vale. Hay que se esperen, dice. Impresionante el perrito De buenas que no le pasó nada. Otra imagen más que surge de Zelensky dando fotos en un abastecimiento de gasolina, como pueden observar. Pues sí, ¿no? Imagínense ustedes. Vas a la gasolina, vas al súper. Yo lo más que me encontré fue al mago de la carabina Ambrosio. A ver si alguien se acuerda cómo se llama. Cuando era niño, me acuerdo que nos lo encontramos en una gasolinera. El Beto el Boticario, ya me acordé yo primero, ya se las gané. Beto el Boticario, me lo encontré una vez. Bueno, o sea, papás me dijeron, mira, ahí está Beto el Boticario. Bueno, pues vamos a despedirnos por ahora. Si les gustan estas reseñas de pues lo que se vive en imágenes en el mundo, así rapidito, pues si les gusta esta sección, aquí en este canal pueden ustedes pasar a ver los demás videos. Estamos haciendo al menos unos 4 o 5 a la semana de lo visual, lo más extraño, lo más interesante en fotos e imágenes que pasa en el mundo. Ahí están estas video reacciones. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.